Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, bien, ¿y usted? Bien, bien. Altavoz, ahora sí. Hola, José. Oye, vamos a comenzar, ya estoy grabando. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ah, es que tengo un problema con mi micrófono. Espérame un segundo. A ver si ahora funciona bien. ¿Cómo estuvo su semana? Pesada. Estaba sí, Ya es viernes ya y la suya. pesadísima también. Como que tengo todo atrasado. Más que trato de ponerme al día, no lo logro. Bien, vamos a comenzar al tiro para optimizar nuestros tiempos y liberarlos de la semana pesada. Entonces, vamos a... Breve repaso, ¿no? Estábamos hablando de la arquitectura un poco, sin profundizar eh, en la arquitectura desde la ciudad, ¿no? Sino que eso es para la segunda unidad, pero un poco mirando algunos elementos arquitectónicos que van definiendo también la ciudad. Hablamos en este caso de estilo arquitectónico, en puntual La Moneda, ¿no es cierto? Como un estilo neoclásico, italiano, que empieza a instalarse siglo XVIII, XIX, en el caso chileno, que sustituye otros estilos que son más barrocos, y de ahí vamos a ir metiéndonos en la segunda unidad algunas cosas más características. Y la imagen que teníamos era la moneda restaurada y pintada de blanco. Y hablamos de las restauraciones desde la perspectiva que existen restauraciones que buscan eh, como rehacer toda la obra, como que quede como nueva, y eso implica a veces también condicionar lo que vemos en las imágenes. Creo que se cayó la Dafne. Lo que vemos en las imágenes como algo prístino, ¿no? Algo sin huella, sin historicidad. A eso también apunta a veces este concepto de lo genérico, si bien el neoclásico es un estilo que tiene mucha historia, cuando vamos borrando sus huellas del tiempo, en un proceso de restauración, también es una performativa arquitectónica dentro de la ciudad, ¿no? Nos habla de un palacio que en su origen era un espacio fabril, ¿no? Tenía un sentido de fábrica, de fabricar monedas, se transforma en palacio de gobierno, y este palacio de gobierno, ¿no es cierto?, se borran huellas como el bombardeo a la moneda del 11 de septiembre de 1973. Y los edificios aledaños a la moneda, por el paseo Bulnes, aún conservan estas huellas, aún conservan los impactos de balas sobre todo. El Museo de Bellas Artes también conserva algunos de los impactos que recibieron, digamos, post-golpe. La USACH tiene y también, digamos, huellas de lo que ahí pasó con el golpe de Estado. Entonces, es interesante establecer qué es lo que quiere relatar el edificio, ¿no? Por un lado, el estilo arquitectónico relata una serie de elementos, ¿no? El uso de las columnas, que lo conversábamos hace un momento, pero también cómo lo mostramos, cómo lo restauramos, cómo se posiciona este concepto que hoy día está muy de moda, que es imagen país, ¿sí? Vimos otros elementos del neoclásico, pero acá, por ejemplo, es lo industrial, ¿no? El uso del mecano, el uso de la estructura de fierro con el hormigón, asociado, y madera en este caso, asociado a la explotación industrial del carbón, el lota,
versus la imagen del Parque de Lota, que es una imagen, ¿no es cierto?, muy europea, muy asociada a los jardines europeos, que eran los jardines de palacio, ¿no es cierto?, que se abren a público, y que vienen con muchas esculturas en mármol importado, esculturas muy grecolatinas, ¿no?, muy inspiradas en este imaginario greco-latino, que en este caso se encuentran en el Parque de Lota. Entonces, este contraste, este blanco y negro, ¿no?, que está intencionado en la composición de la foto, está asociado a eso, ¿no?, a dos formas de concebir la ciudad y concebir la forma de habitar también, ¿no? Es muy distinto la gente que habita este lugar y la forma de ciudadanía que va adquiriendo en esto versus las formas que están asociadas al Parque de Lota. Pero nos quedan afuera los que no son palacios, ¿no? Y los que no son palacios, ¿qué prima? Que prima también no solo desde la arquitectura, sino que también de las materialidades que se ocupan. El adobe, que es el caso de esta casa, ¿no es cierto?, que en su origen, como se puede observar, voy a poner puntero, como se puede observar en esta parte, están asociados a las techumbres, ¿no es cierto?, de tejas, y que son reemplazadas después por el zinc, ¿no?, un techo mucho más liviano que también trae consigo problemas estructurales para esta vivienda en un país sísmico como el nuestro. Y vemos, a su vez, cómo la ciudadanía, ¿no es cierto?, empieza a generar diálogos a partir de algo tan simple como un tag, que lo podemos rodear, a grafitis y secuencias, ¿no es cierto?, que son secuencias narrativas y plásticas que se van poniendo en los muros en determinados barrios y en determinadas zonas. Acá tenemos otra que, por la estructura, ¿no es cierto?, apela a la simplicidad, ¿no es cierto?, al racionamiento del neoclásico. También es ladrillo y adobe, o sea, son tabiquerías de madera. En esta parte que se ve acá, que también es madera, ¿no es cierto?, que son gestos muy neoclásicos, que se van incorporando, ¿no es cierto?, en las viviendas sociales o viviendas económicas o populares en distintos barrios, y que en la actualidad además se transgreden, ¿no es cierto?, esta estructura racional, simple, de líneas rectas, con el street art, el graffiti, etc. Este en particular es bien interesante porque lo que se ven acá son chanchitos de quinchamalí, que es una tipología de cerámica, de griega clásica, ¿no?, del sur de Chile, y entonces es bien interesante cómo se van generando como estos relatos de imaginarios de las formas de habitar en la ciudad. Si vemos el ejercicio que dejamos, ¿no es cierto?, el cadáver exquisito, lo voy a leer primero, si quieren leerlo ustedes también, bienvenido es, pero vamos a partir con el primero que tengo acá. Acá identificaron a sus autores, no era necesario ahí, pero está bien. El olor a tierra húmeda emana y llena los pulmones de frescura inexplicable. Sin embargo, se corroe al avanzar entre cal y nubes tóxicas. Los árboles flamean al son del viento entre bloques de concreto y estacionamientos. La multitud indiferente avanza con rumbo desconocido, su individualidad sepultada en las vertiginosas calles. Los altos edificios proyectan sus sombras y esconden la luz del sol de las cabezas de sus habitantes. Las oscuras noches dificultan caminar entre las sombras, dejándonos nada más que con nuestros pensamientos. Miles de ojos en la oscuridad entierran su mirada buscando algo en aquellos que no están atentos. Algunos son de misericordia y otras de malicia. Las calles de la ciudad se encontraban por primera vez vacías, de jolgorio. Solo quedaba lo que al viento se arrastraba impotente. En ese momento de quietud ansiosa, cuando el amanecer nuevamente nacía, trayendo consigo el caos que suponía una ciudad despierta que aniquilaría. El silencio nocturno de la ciudad causó una tranquilidad y un cantar de los pájaros aún más audible, sin el sonido de los autos que transitan, dando paso a ese momento donde las calles se tiñen de 1000 tonos, por las primeras caricias del sol que nos muestran otro día más en el caos que conlleva la ciudad de hoy. Cuando vemos estos textos que ustedes escribieron, ¿qué ciudad se proyecta? ¿Qué
¿Qué opinan? Pensando en el del otro grupo que escribió, ¿qué ciudadanos están mostrando? ¿Qué les pasa a ustedes con estos textos que escribieron? Al verlo como un cadáver exquisito, ¿no? Como un conjunto. Siento que son totalmente opuestas. Explícame eso, Dafne. Desarrolla tu idea. Es que este parte con que las primeras vez, o sea, la ciudad se encontraba por primera vez vacía, eso significa que antes había mucho ruido y ahora se encontraba en un estado más pasivo. Y, y va como explicando las características de una ciudad que no tiene tanto movimiento. En cambio, el primero parte de una ciudad tranquila hacia una que es mucho más activa y bulliciosa. La Constanza nos dice en el chat, el primero era como más pesimista, me parece. Voy a retroceder al primero. ¿Me deja esta cosa? En el primero, hablamos de la tierra húmeda, un poco lo que nos está diciendo la Dafne, ¿no? Como una ciudad tranquila y frescura. Pero ojo que es una ciudad que se corroe, ¿eh? Entre cal y nubes tóxicas. Es decir, estamos hablando de contaminación, de un bullicio silencioso, digamos. Los árboles flamean al son del viento entre bloques de concreto y estacionamiento. Eso es una imagen muy urbana, ¿no? Cada vez tenemos más espacios duros, ¿verdad? Menos verdes. La multitud indiferente avanza con rumbo desconocido, su individualidad sepultada en vertiginosas calles. El segundo texto, para mí genera, lo que me provoca a mí es la ciudad de la pandemia, ¿no? O sea, de pronto cuando recorrí la ciudad en pandemia, al ir al supermercado, por ejemplo, en el centro de Santiago, era impresionante, ¿no es cierto? La calle vacía, ¿no? Estar en el Paseo Humada sin gente. Un par de personas deambulando, la gente que vive en la calle. Las vitrinas de los almacenes estaban llenas de cuentas. Y estábamos en invierno y la temporada que estaba todavía exhibida en las vitrinas era el verano, ¿no? Habían chalas y estaba lloviendo, por ejemplo. Eso me pasó, lo vi. La cartelera del Teatro Municipal era en torno al 8 de marzo. Había mucha rayado en la calle del 8 de marzo del 2020. Entonces esa soledad, ese vacío de la ciudad y que permitía escuchar a los pájaros y otras cosas, es muy en el caso del segundo grupo, o yo lo asocio mucho a la ciudad en pandemia, en la primera fase de la pandemia. Acá tiene que ver con un poco lo que dice Constanza, ¿no? Esta sensación que provoca como de desolación, ¿no? De cómo la ciudad nos va comiendo. Porque los edificios proyectan la multitud indiferente, avanza con rumbo desconocido, es decir, esta cosa masiva de masa que se mueve en las ciudades, ¿no es cierto?, sin tener contacto con los otros, con las otras personas, con lo que sucede en el entorno. Es súper interesante porque yo hace ya bastantes años levanté muchas entrevistas con respecto a cómo se representaba la ciudad y cómo la gente representaba la ciudad, y hay una coincidencia, ¿no? Como en un espacio de anomia, ¿no? La ciudad como un espacio hostil, como un espacio de anonimato. Acá en este texto hay algo de eso, sobre todo en la multitud indiferente, y cómo los árboles, ¿no es cierto?, se van como colapsando. Este mundo natural se ve comprimido por el hormigón, digamos, por el concreto, por la parte construida. Creo que igual las diferencias se ven influenciadas mucho por el lugar de donde uno es, como por ejemplo ayer yo hablaba con Francisca, ¿Sí? porque ella es de Temuco y yo crecí literalmente en el campo, en ese campo donde no hay muchos cables, perdón, ¿Esa es tu mamá? no, mi abuela, mi mamá está arriba.
yo crecí en ese campo donde tú estás como con animales, onda te despiertan los patos, las vacas, y llegar a estudiar como ciudad, como Santiago, es como uno entra saludando así como en el mall, hola, ¿cómo está? Y la gente como que ni siquiera te mira. Siento que igual ese es como un choque que va en uno porque es de otro lugar, como de otra ciudad, pues otro creció en otro entorno. Uno llega o no sé, saluda como a toda la clase y te responde una persona. En cambio, cuando tú llegas al campo, tú dices hola y todos se dan vuelta y dicen hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Entonces siento que eso igual influye mucho al momento como de explicar cómo o imaginar esta ciudad. Súper bien, Dafne, lo que estás diciendo. En estricto rigor pasa eso, sobre todo con Santiago. En otras ciudades, que tal vez son una escala un poco más chicas que Santiago, Santiago de hoy no de 8 millones, voy a hablar de ciudades de 3, 4 millones, en otros países, a mí me llamaba la atención que siendo ciudades grandes, digamos, la gente se saluda mucho en la calle, sin conocerte, ¿no? Uno va de paso en esas ciudades y la gente te dice buenas tardes, y uno dice, me habrá confundido como santiaguino, así como este señor estará equivocado, pero efectivamente esas formas de relacionarnos son dadas muy por los contextos en los que vivimos y lo que hacemos o cómo nosotros creamos estas ciudades. Son imaginarios también, ¿no? Las ciudades, las megalópolis que se llaman, Ciudad de México, por ejemplo, Sao Paulo, también tienden al anonimato porque, claro, son ciudades que tienen sobre 10 millones de personas cohabitando en un espacio reducido comparativamente a los espacios abiertos que pueden haber en sectores rurales o en pueblos que son pequeñitos y que tienen un gran espacio vinculado. Entonces, es sumamente interesante, ¿no es cierto?, esa percepción, porque lo que estamos creando son imaginarios de ciudad. Nos pasa cuando vemos una película o cuando vemos alguna ciudad que queremos conocer. Por ejemplo, les pregunto a todo el curso, ¿qué ciudad les gustaría conocer? ¿Y cómo se la imaginan? Pueden responder por el chat también. A mí me gustaría conocer como Mykonos, u otra ciudad como, o alguna ciudad como al borde del Mediterráneo en Italia. Siento que la gente tiene esa como forma de ser más abierta como a conversar, a expresarse de manera abierta con gente que no conoce, a pesar de estar como concentrado en un pequeño espacio. Me atrae como eso, poder estar en un lugar y poder sentirte como cómodo de poder preguntar algo y que te respondan. No sentir así como que estás molestando a alguien o cuando alguien te responde mal, vas a una ciudad y te responde mal o te ignora, te dice no, no sé, y sigue su camino. Siento que me da como esa sensación de que no pasaría en esos lugares. Por eso me gustaría ir. Sí, que tiene que ver con una escala más humana de la ciudad. ¿Alguien más quiere contar qué ciudad le gustaría conocer y cómo se la imagina? Estamos pensando en la ciudad que no conocemos, ¿no? Y yo me imagino que debiese ser así, porque las he mirado por fotos, las he mirado en el cine, y me da la impresión de que estas ciudades son de tal forma. ¿Nadie más desea conocer otra ciudad que no sea Santiago o dónde vive? A mí en lo personal no me gustan mucho las ciudades, no sé, así que no me atrae mucho el visitar algunas que sean como muy grandes. ¿Ya? También te gustaría una escala más chica como Dafne, digamos. Dafne lo Sí. Mediterráneo, pero también hay una cosa de escala. ¿Alguna que se te ocurra que hayas visto, que sepas de ella y que te gustaría conocer, Javiera? Por el momento no se me ocurre ninguna que Vale. sea como más chiquitita. ¿Y alguien más por el otro lado? Por el otro lado me refiero a alguien más del curso.
A mí igual me gustaría conocer Río de Janeiro, en Brasil, porque si bien lo que uno conoce es como el río turístico, el Cristo Redentor, estas como edificios en islas rodeadas de estos cerros gigantes, igual uno sabe que, por ejemplo, hay favelas y que hay mucho hacinamiento. Entonces siempre está esta como combinación de una ciudad ultra turística que me gustaría conocer, como también un poco más, por así decirlo, a tierra, pies a tierra, todo, como las favelas y todo el cuento. Claro, lo que dice Pablo acá es bien interesante porque Río, ¿no es cierto? Claro, uno consume un poco la imagen de postal, pero también el cine nos ha contribuido a dibujar estos lugares como Ciudad de Dios, ¿no? Una película brasileña que ocurre, ¿no es cierto?, en favelas, que habla de hacinamiento, que habla de violencia además, y de reproducción de estos círculos de violencia en la misma ciudad. Entonces, el contraste que genera esta postal, ¿no es cierto?, de Río, de venga estas hermosas playas, pase lo increíble, qué ciudad más bella, las mismas teleseries, contrasta enormemente, ¿no es cierto?, con este otro lugar. ¿Sí? Son ciudades sumamente segregadas desde esa perspectiva. Y conocer ambos, claro, también es un horizonte bien interesante. ¿Alguien más, aparte de los que ya mencionaron? Voy a nombrar María José Concha. José. Constanza. Hola, profe. Hola, Constanza. La verdad, cuando yo pienso en conocer algún lugar, más que pensar en una ciudad, prefiero pensar como que me gusta más conocer paisajes, más que como que la ciudad en sí, no, como que no me atrae mucho. ¿Ya? ¿Qué paisajes son los que más te gustaría conocer? Yo diría que Escocia e Irlanda, esa Ya, área de allá. bien frío. Sí. Bien frío. José nos dice por el chat, me gustaría ver ciudades históricas de Europa y su arquitectura para imaginarme esos edificios cuando estaban recién construidos en el periodo donde ocurrió. Dame un segundo. El periodo donde ocurrió... periodo donde ocurrió la mayoría de los hitos históricos. María José nos dice, a mí me pasa con La Habana, profe. También ligado a eso que comentaba la compañera Dafne, la calidez con la que te reciben, o al menos es así en los relatos de las personas que han tenido la oportunidad de ir. Sí, hay una cosa que es bien interesante en lo que dicen ustedes en esta ciudad imaginada, que estamos imaginando ciudades que nos gustaría conocer, y cuando uno se enfrenta a ellas, porque en algún momento las van a conocer, es ese contraste, ¿no?, entre el anhelo, cómo uno las imaginó, cómo uno las dibujó en su cabeza, producto de las lecturas, producto de lo que otros nos cuentan en sus viajes, ¿no? Cuando han viajado, las ciudades las conforman mucho las personas, ¿no?, que habitan esas ciudades. Una ciudad amable, Río puede ser tremendamente amable, pese a que también se nos relata en el imaginario como una ciudad hostil, ¿no?, como una ciudad violenta, pero puede ser increíblemente amable y depende mucho de cómo nos relacionemos con sus habitantes, ¿no? Cómo nos relacionamos culturalmente a veces, porque hay ciudades que tenemos diferencias culturales enormes, con otras no tanto, y cómo nos vamos relacionando con estos hitos históricos, edificios, callejuelas, las formas, las comidas, ¿sí? Hasta las comidas van determinando qué tan amable en nuestra percepción es una ciudad. Y de la misma forma vamos configurando nuestra propia ciudad a partir de esos relatos. Tendemos a comparar nuestra forma de habitar con la que logramos vivenciar en estas otras ciudades, o antes de conocerlas, cómo nos imaginamos estas ciudades. Sí, yo no conozco La Habana y siempre me parece un desafío. La gente habla cosas bien interesantes de La Habana. Europa, como decía José, claramente tiene este sello arquitectónico de larga data que nos hace como reflexionar en las formas de vivir, ¿no? Cómo vivían estas personas y cómo ha ido cambiando Europa también en el tiempo y cómo se ha ido creando y recreando a través del tiempo hasta el presente. Si miran esta imagen, ¿qué nos dice esta imagen? ¿Qué nos relata? ¿Qué lugar es?
¿En qué lugar del mundo está? Esto es una historia que le vamos a crear a la imagen. Después yo les digo dónde es y todo eso. ¿Dónde es esto? Según yo, eso tiene como pinta de Turquía, ¿o no? Como Estambul, no sé, una cosa así. Ya, Turquía, Estambul. Después les voy a decir yo qué ciudad es, ¿eh? Así que él nomás. Les dijimos que es Turquía, Estambul. ¿Y qué lugar de Turquía, Estambul, o el que quiera decir otra ciudad, bienvenido es? ¿Qué característica tiene esto que estamos mirando? Dentro de Turquía, Estambul, ¿qué lugar es? La zona como residencial, siento que no es un lugar como tan turístico, sino como una parte donde iría como la gente que vive en los alrededores como a comprar cosas. Ya, O una zona como de tránsito, quizás cerca de alguna estación, quizás es hasta una estación, no sé, algo así. súper. Pablo, excelente, el ojo clínico. Se nota que estáis viendo harta teleserie turca. Es el mercado de Turquía en Estambul. Este es un mercado famoso a nivel mundial y es súper interesante un poco lo que dice Dafne, ¿no? Sí es una zona súper turística, curiosamente, porque es un mercado que es milenario ya, ¿no? No es un mercado nuevo. Eh, si fuese el mercado, en el caso de Santiago, ¿no? El mercado central, tiene tiene unos cientos de años, pero esto tiene ya mucho, mucho más tiempo, ¿no es cierto? Y ha ido creándose y expandiéndose, ¿no es cierto?, la arquitectura. Sale mucha gente de la serie turca de Estambul, es un lugar súper atractivo para el mundo, porque obviamente estamos hablando de la conexión entre Asia y Europa, ¿no? Turquía es europea, pero es el puente comercial histórico de Europa con Asia. Y ese puente comercial se ve reflejado, ¿no es cierto?, en este mercado, que es gigante y que tiene, ¿no es cierto?, bóvedas, etcétera, porque tiene además influencias arquitectónicas diversas. Y entonces uno encuentra de todo, ¿no? No solo ropa, sino que especies, comida, y es sumamente visitado. O sea, lo que vemos acá son visitantes, muchos extranjeros y los locales comerciando. Y esta imagen del mercado turco se expande, ¿no? Las formas de comerciar, ¿no? Esta cosa del regateo, déjemelo en 20, bájemelo a 10, que uno a veces cree que es propia de nuestros mercados y que en realidad está en todo el mundo y sobre todo en los mundos árabes el mercado es de regatear todo, que es como imposible de pensar. Vemos otros tipos de mercados que ven en estos mercados. ¿Es como China o Tailandia? No sé. El de la izquierda es un mercado árabe en Alemania, ¿sí? El tema de los toldos, como nuestras ferias libres, ¿no? Entonces, fíjense las influencias de nuestros mercados, como las ferias libres o los mercados de las ciudades, propias de un mundo europeo y combinación con Asia, ¿no? Los productos, nuestras ferias libres hoy día han ido variando. Por ejemplo, en las cercanías de la universidad hay harto mall chino, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay harta migración china y por lo tanto los productos que se venden acá hoy día son mucho más variados. Tenemos mucha migración peruana y venezolana, entonces ya no solo son los productos, digamos, agrícolas clásicos chilenos, sino que además hay muchos productos importados que se venden en los mercados, no solo materiales, sino que también naturales, ¿no? Que se importan y que se venden en estos mercados. Han variado los puestos y cada vez se están pareciendo más a lo que estamos viendo en la foto de la izquierda. Y los de acá sí, son asiáticos y son mercados similares. En los mercados asiáticos predomina mucho la comida, se come mucho en la calle. Este también es en el mercado turco de Alemania, ¿no? En el barrio turco de Alemania, en Berlín, y como ven ustedes también el tema de las telas, de los pañuelos, etc. ¿Sí? Acá hay otra imagen
de lo mismo. No, miento. La de la derecha, esta, es Patronato. ¿Conocen Patronato? La Javi no lo conoce, la María José sí lo conoce, el José no lo conoce. Ya. Misión cuando ya se puedan movilizar en forma libre y nos podamos, vayan a conocer Patronato, porque Patronato tiene algo muy interesante. Es un barrio que en su origen, ¿no es cierto?, está en el lado de la Chimba, en la zona de Recoleta, Bellavista, para el otro lado, más abajo de Bellavista. Es una zona de mercado que era conocido como los turcos, ¿no? Hay de hecho algunas esculturas que hablan de estos migrantes. Eran migraciones turcas porque recordemos que estamos hablando del Imperio Otomano, básicamente, ¿sí? No quiere decir que la población ahí sea toda turca. Tenemos palestinos, tenemos sirios, etc. Pero cuando migran bajo pasaporte del Imperio Otomano, entonces son conocidos en Chile como los turcos, ¿no? Y los turcos eran famosos por sus ropas, por las telas que traían, que eran de bajo costo, etc. Hasta el día de hoy, que ya no hay tantos turcos, todavía los hay, pero con una influencia, ¿no es cierto?, en la forma de disponer los productos que como que atiborran, ¿no es cierto?, el local comercial, y en la década de los 80, 90 empezó a tener una migración también coreana. Hoy día hay turcos, coreanos, chinos y otros, ¿no?, conviviendo en estos espacios de mercado. Y se asemeja mucho a las formas de comprender el comercio en Turquía. Entonces, desde esa perspectiva es bien alucinante Patronato. Y esto sucede también en Chile, pero en el barrio. ¿Qué barrio creen que hay? Pues se celebra, de hecho, el Año Nuevo Chino y se hacen bailes del dragón y del león en Santiago. ¿Dónde creen que sucede esto? Ni idea, Constanza. Barrio Make, al frente de la USACH. Como les decía, está lleno de migración cuando hablamos de mall chino son centros comerciales de las comunidades chinas, de distintas familias, etc. Y hoy día, de hecho, en los restaurantes chinos de ese sector, de Make, Estación Central, hay platos para nosotros, platos que el clásico restaurante chino, ¿no es cierto?, chap suey, carne mongoliana, etc. Y platos para la población de China, que son otros platos que no son turísticos, digamos, o no están occidentalizados. Entonces, tienen dos cartas y uno puede comer comida china de real China en estos restaurantes no occidentalizada. Y es súper alucinante. Y se festeja, ¿no? El Año Nuevo chino todos los años, febrero por ahí, ¿no? Que caen los años nuevos. Si se fijan, hay chinos, personas asiáticas, pero también el resto, hay migrantes de otras nacionalidades y chilenos, ¿no es cierto?, que empiezan a convivir con esta población. Si se fijan en las clases hasta ahora hemos mostrado dos formas, cómo se ven ciertos espacios urbanos, como los aeropuertos, las zonas de tránsito, ¿sí?, para poder, que lo vamos a ver ya en la segunda unidad con más profundidad, el concepto de ciudad genérica y los lugares y no lugares como conceptos urbanos. Pero a la vez empezamos a mostrar algunos elementos arquitectónicos. Estamos en la antesala de la segunda unidad. El neoclásico, ¿no es cierto?, el gótico, hemos podido ver. Y recién en esta clase empezamos a ver personas, digamos, con mucho más claridad en las ciudades, que es otra forma de concebir a la ciudad. Ya la arquitectura a veces se ve enfrentada a las formas de habitar. Estas arquitecturas que están aquí no fueran pensadas en las formas de habitar asiáticas, por ejemplo. Sin embargo, hoy día se tiñen de elementos asiáticos, en sus colores aparecen estos colores dorados, rojos, que es muy de Asia, no solo de China, de Asia en general, y empiezan a implementarse. No es cosa de pensar que aparezcan templos también en algún momento en las zonas de comercio, ¿no?, que se empiezan a incorporar otras festividades aparte de esta, como por ejemplo la fiesta de los fantasmas hambrientos, que es una fiesta
animista, ¿no? Que se da en Asia, pero sobre todo en China, que es como para el Día de los Muertos. Es parecida al Día de los Muertos mexicana, pero es de origen chino, ¿no? Y que básicamente nuestros antepasados muertos nos vienen a visitar y uno les da comida. Por eso se llama de fantasmas hambrientos. Yo no me extrañaría que en algunos años más esas fiestas se empiecen a generar en estos espacios urbanos. Por lo tanto, se empiezan a transformar estos espacios urbanos. Y esto que parece rígido a veces, esto que parece como estático como ciudad, o que parece lúgubre incluso, o deshabitado, como un espacio residual, se transforma en espacios habitados en una multiplicidad de culturas, que es lo que está sucediendo hoy día por la gran movilidad que tiene la población, ¿no? Estamos hablando de migraciones y otras cosas. En esta foto de acá, ¿qué es lo que ven? No sé si son demonios o calamares. ¿O qué? ¿Calamares? Sí, calamares, no sé, es que tienen como unas cuestiones. Eso es como de la nueva serie de Netflix, que andan de rojo. ¿Qué más ven? ¿Demonios, calamares? ¿Alguien ubica esto, a este grupo? Este es un grupo que se llama Los Diablos Rojos de Víctor Jara. Y toman elementos andinos, que son esta tipología de máscara, que ellos las transforman mucho más, toman formas de representación, de performatividad, que es como la de los bufones, es decir, son como diablos, ¿no? Se mueven, se movilizan con una corporalidad, van bailando y cantando, pero se movilizan y representan, ¿no es cierto?, esta cosa muy del teatro popular europeo, que son el bufón, ¿no es cierto?, en términos del sarcasmo, de la risa, de lo grotesco, incluso en algunos elementos corporales, y por eso se deforman, ¿no? Claramente esa nariz que vemos ahí, o esta de acá, no son las de las personas, entonces esta transfiguración del bufón, ¿no es cierto?, de la deformidad expresada en los espacios públicos, son formas también performativas de ocupar el espacio. En este caso es el funeral de Víctor Jara y los Diablos Rojos, ¿no es cierto?, van en toda una comparsa bailando y cantando canciones de Víctor Jara. Desde esa perspectiva, en esta capacidad que tiene el ser humano de con su cuerpo, ¿no es cierto?, generar una performatividad que dialoga, discute, o es una contracultura a la ciudad, ¿qué ven en esta imagen? La bandera mapuche. Interpretemos la imagen ahora, Constanza, y el resto del curso. No solo describamos, sino que además digamos, ¿qué nos dice la imagen de esta mujer con estas banderas y este cartel que está acá en el encuadre? Creémosles una historia a esta imagen, a esta fotografía. Esto es como una marcha, ¿o no? Con la bandera de los pueblos originarios, la bandera mapuche, fin al lucro, que son demandas no recientes, sino que son demandas que han estado en los últimos años. ¿Ya? También está la huipala, exactamente. Está la bandera mapuche, la huipala. Hay una demanda, ¿no? Hay una marcha, hay una manifestación. Solo la imagen nos está hablando de una movilización, ¿no? En donde tenemos los pueblos originarios. Pablo menciona el fin al lucro. ¿Por qué el fin al lucro, Pablo? ¿Por qué particularmente el fin al lucro? Es lo primero ¿cómo se llama esto? Me recuerda el CRO ahí. Como me hizo el llamado como del 2006, la manifestación de los pingüinos, como ese llamado, lo vi, fue a lo primero que me transporté, así como de ciudad, entre comillas. Súper bien, porque efectivamente, en realidad esta es del 2011, de las movilizaciones del 2011. Y efectivamente, ¿no?
Fíjense que estamos en el 2021, ¿no? En el 2019 tuvimos el estallido social o revuelta social, que el uso, ¿no es cierto?, de la huipala, de la bandera mapuche que está en el fondo, empiezan a ser usadas, ¿no es cierto?, de manera masiva. Hay un reclamo, hay una performatividad en el uso del cartel, en este caso en la mafalda, ¿no es cierto?, en una acción como de protesta, ¿no? Se está encapuchando, se está poniendo un pañuelo y Pablo alcanza a ver el pucro o el cro, que básicamente nos está diciendo el fin al lucro, o sea, no está hablando del contexto de esto. De eso pasamos, esto del 2011, Pablo lo situaba en su imagen, en su memoria, en 2006, imagínense, desde el 2006, Revolución Pingüina, 2011, fin al lucro desde los estudiantes, ¿no? Para la gratuidad. Saltamos al 2019, estoy haciendo salto cuantitativo. El 2019, bien digo, con la revuelta social, donde no solo se mantienen algunos de estos elementos, sino que además se van adaptando, transformando, y las manifestaciones apuntan entonces a ¿qué el 2019? ¿Qué es lo que más se pone en el tapiz? ¿Qué es lo más que se pide? ¿Qué pasa con las manifestaciones del 2011? ¿Qué se está pidiendo cuando la gente se va a manifestar a la calle, a los espacios públicos? ¿Contra qué se manifiesta o qué está pidiendo? ¿Se mantiene el fin al lucro o eso ya no existe en la demanda de la ciudadanía? Se mantiene, se suman otras, sí. ¿Cómo cuál, María José? Un ejemplo nomás. ¿Qué otra que no estaba en el 2011 o en el 2006 aparece? Una nueva constitución. Es sumamente interesante porque en estos mismos años, 2011, 2000, bueno, en realidad 2009, en las votaciones, estaba el marcar el voto con asamblea constituyente para cambio de constitución, ¿no? El AC. Mucha gente lo marcó, había una fuerza, pero sin embargo no había una acción performativa ciudadana que nos llevara a un cambio de constitución. Era como sí, tenemos que cambiar la constitución de Pinochet, pero no había una acción, ¿no es cierto?, en el espacio, en la ciudad, en la calle, con nuestros cuerpos. De eso estamos hablando de performatividad, que accionara esto. Se toman banderas, ¿no? Banderas de lucha que no, si se fijan, que no necesariamente son las de los partidos políticos, es decir, la representatividad de estos partidos políticos empieza a ser mucho más débil. Se toman banderas más bien culturalistas, como la mapuche, como la huipala, se toman iconografías del mundo popular, artístico, como la mafalda de Quino, u otras, ¿no es cierto?, que empiezan, sin ir más lejos, ¿no? ¿Cómo se llama? La tía Pikachu, ¿no? Que se empiezan a incorporar en una forma performativa y abanderada, ¿no es cierto?, con respecto a demandas, a un malestar colectivo en diversidad de puntos. Uno de esos, y tal vez se empieza a generar, ¿no es cierto?, es la Constitución. Es cambiar, ponerle fin a un ciclo, ¿no?, a una herencia, entendiendo o comprendiendo o creyendo incluso por parte de la diversidad de grupos ciudadanos que ahí está la piedra angular para hacer un cambio también social, económico, de formas de vida, ¿no? Ahí va la lucha. Y conglomera una diversidad gigante de grupos, esa que tiene que ver con una diversidad no solo de etaria, sino que también cultural, identitaria,
social, económica, etcétera, que van convergiendo en esta discusión, ¿no? Y que va amalgamándose. Hoy día estamos con el proceso constituyente, con matices, ¿no? Para algunos más convencidos, otros menos, pero en estricto rigor hay una modificación. Y esto tiene que ver con las formas de ejercer en la ciudad y cómo la ciudad se va transformando. Si yo les preguntara qué punto o qué puntos de sus ciudades, hablo de Temuco, hablo de Rancagua, hablo de Valparaíso y hablo de Santiago, que creo era de donde veníamos en el curso, ¿qué puntos de estas ciudades han sido los más modificados o invadidos, o donde más se ha concentrado la expresión para este cambio, ¿no? O para esta demanda, donde se plasma y uno observa, ¿no es cierto?, estas performatividades de la ciudad, estas formas de relatar la ciudadanía en los muros, en la calle, etcétera, en estas ciudades. En Rancagua, por ejemplo, Dafne, ¿dónde se podría observar eso? En la plaza. ¿Qué pasó en la plaza de Rancagua específicamente? Todas las actividades se realizaban ahí. Pero se modificó la plaza. Sí. ¿Qué le pasó? Fue intervenida, cambiaron los locales que habían alrededor. Efectivamente, lo que se había visto en el año 2017 tenía que ver más bien con la se corrieron las ferias que antes se realizaban ahí, a el paseo, que está como al lado de la plaza. ¿Sí? Entonces quedó como el lugar más vacío. De hecho, en el texto que escribí, ese me va a hacer la plaza, porque los árboles están como en medio de todo el cemento y todo lo que lo rodeaba fue intervenido. No fue dañado, fue intervenido. Y en el caso tuyo, Pablo, ¿tú de Valparaíso o Santiago, Pablo? No me acuerdo bien. Pichilemu. Pichilemu. ¿Qué pasó en Pichilemu? Bueno, aquí no pasa mucho, la verdad. ¿Qué quiere que le mienta? Si se observó algo en Pichilemu. ¿Qué cambió en la cotidianidad de Pichilemu? ¿O no cambió nada? No cambió mucho, ¿para qué le van a andar con cosas? Pero sí, los centros cúlmine, en realidad no cambió una parte en particular, sino que cambió un aire en el pueblo. Empezaron a haber expresiones, por ejemplo, a través de murales a lo largo de distintas partes de la ciudad y de distintas partes de la ciudad del pueblo. En realidad a mí no me gustó decirle mucho ciudad acá. Del pueblo aparecieron distintos murales y distintas frases, pero a lo largo de toda la expresión de las calles. No es como que en un lugar se hayan concentrado todas. Es súper interesante, porque claro, como bien dice, la escala del centro urbano de Pichilemu es pequeña, entonces es más dispersa a la vez, ¿no? Rancagua es una ciudad, se concentran en puntos que además tienen mucho tránsito o pueden ser observados por muchos. Ahí hay una intencionalidad, ¿no?, de relato. Ir a la Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad, tiene un sentido, ¿no es cierto?, de manifestar y visibilizar lo que está pasando, ¿sí? Y eso es súper interesante. Yo ya dije ahí la de Santiago, ¿no?, que concentra, no es solo en la plaza, porque sucede en cada barrio, ¿no?, de Santiago, y en algunas otras plazas, en el GAM, en el frontis del GAM también sucede, en la Plaza Ñuñoa, en el Estadio Nacional, etcétera. Hay una serie de acciones, ¿no?, en una serie de lugares de la ciudad, pero hay una concentración que modifica ciertos elementos. En el caso de Santiago, la Plaza Baquedano es un sitio, ¿no? O sea, hasta el día de hoy tiene una protección policial y tiene no solo una protección policial, sino que además sacaron, ¿no es cierto?, la estatua de Baquedano, el monumento, pero quedó el plinto, y el plinto está protegido, ¿no es cierto?, con un cerco de acero gigante. A lo que quiero ir con esta presentación, que tiene edificios, que tiene aeropuertos, que tiene lugares de tránsito, que tiene edificios históricos, que tiene viviendas históricas, pero más populares o sociales, que también tiene poblaciones, ¿no?, poblaciones en movimientos, migrantes y poblaciones que están manifestándose, es que estamos hablando de esta composición que va conformando las zonas urbanas. Voy a hablar de zonas urbanas y no de ciudad, Pablo, para que
enganchemos también Pichilemu como una zona, un centro urbano, ¿no? Pequeñito, pero un centro urbano, al fin y al cabo, que se va engarzando, ¿no? Y van componiendo elementos. Entonces, ¿de qué manera estas formas urbanas que tienen que ver como asentamientos, ¿no es cierto?, a las formas de expresión de las comunidades y de la ciudadanía, van modificando las formas de vivir, de habitar estas? Y la pregunta que podríamos hacernos a nivel de hipótesis es si estas modificaciones, estas relaciones entre ciudad construida, ciudad que condiciona las formas de desplazarse, conforman ciudadanía, y de qué manera la ciudadanía, ¿no es cierto?, o contrapone, ¿no es cierto?, en una manifestación, por ejemplo, en Baquedano, en un centro de mucho tránsito, revierte esto, y ese sentido tiene, digamos, que sea en un centro de tránsito, ¿no es cierto?, manifestarse. Es como expresar otras formas de ciudadanía. Cuando uno mira esta imagen, ¿no es cierto?, aparte de la manifestación, aparte del fin al lucro, estamos hablando de un país bastante más diverso, si se fijan. No hay una bandera chilena que homogeniza a un grupo. Justamente hay una apelación a la diferencia. Y probablemente ella no es ni aymara, ni pertenece a los pueblos andinos, y el que lleva la bandera mapuche tampoco. Pero hay una relación a manifestar esta diferencia, a esta diversidad, en un contexto de homogenizar ciertas relaciones. Esta es otra marcha, también en el mismo periodo, y bueno, trabajadores, la mayoría de estos trabajadores eran haitianos, y observaban, ¿no?, lo que estaba pasando abajo. Casi toda la gente que se asomaba en este sector, por calle San Pablo, que miraba desde trabajadores a habitantes, son personas migrantes. Y era bien interesante su relación, ¿no?, con la demanda o con el conflicto. Era como muy ajeno a lo que sucedía en la manifestación en la calle. Entonces solo observaba. El bonus track del día es para la Dafne, y la pregunta que hizo junto a su madre en la clase pasada. Esto es para aclarar algunas cosas. Entonces te traje unas imágenes, Dafne, y que nos va a servir a todos. Lo vamos a abordar igual en las clases que sigue, y colgué el texto para si alguien está interesado en verlo o leerlo. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ven ahí? Es medieval. Ciudad medieval. ¿Esa fue tu pregunta? Sí. Mucho gusto. También, mucho gusto. Está invitada a clases cada vez que quiera. Me encantó su clase, profesor. Son muy buenos sus aportes. Gracias. Me encanta su clase. Lo que tenemos, Soy un amante del urbanismo. bueno, lo que tenemos acá es justamente una ciudad medieval, ya no la foto es actual, obviamente, y cuando hablamos de ciudad amurallada es por esto, ¿no? Efectivamente eran ciudades altamente protegidas, con un solo ingreso, o dos máximo, generalmente al otro extremo, ¿no?, con estos puentes. Esta es la clásica imagen en el cine. ¿Dónde han visto estos puentes en el cine para conectar con una ciudad o con una fortaleza? Game of Thrones. Game of Thrones. Game of Thrones. Rey Arturo. Rey Arturo, sí, ayer la puse a ver y justo tenía este puente. The Kingdom. Exactamente, Harry Potter. Harry Potter. Esta es la ciudad de Toledo en España, ¿no? Conocida como la ciudad amurallada, pero está lleno de ciudades amuralladas en Europa que ya no conservan, digamos, todos los muros. Muchos muros fueron habitados, tenemos torretas, etcétera, que quedan, ¿no?, como las entradas a la ciudad. En el caso de Valencia, solo están estas torres en algunos puntos de la ciudad que nos hablan de la antigua ciudad amurallada, y por lo tanto está conectada. Otro elemento que es como muy del imaginario, ¿no es cierto?, medieval, en la literatura, en las crónicas y en el cine que lo ocupa actualmente, ¿no es cierto?, son que están rodeadas de río, porque en el fondo se buscaba proteger a la ciudadanía. Y lo que sucedía acá eran los ciudadanos, ¿no?, que vivían dentro de la ciudad y los que estaban afuera, ¿no? Cualquiera podía entrar y algunos podían entrar, comercio. La ciudad de Toledo se extiende hacia acá ahora, ¿no? Y entonces, fuera, la ciudad extramuro también se desarrollaba, ¿no? Y era generalmente de comercio, trabajos menores, etcétera,
y que convivían con ellos, pero eran los que estaban desprotegidos de cualquier ataque. Acá tenemos otra ciudad amurallada, pero aquí es donde viene y se empieza a incorporar el concepto de ciudad letrada, en el caso latinoamericano sobre todo. ¿Qué ciudad creen que es esta? En Latinoamérica. El Cusco o Lima. Cusco, Lima, nos dice la mamá de Dafne. No, más al norte, más al norte. ¿Algún en México? No, eso podría ser. Esta es la ciudad de Cartagena de Indias. Y el sentido de protección tiene mucho que ver con los piratas y corsarios, Sí. las torretas. Nosotros tenemos acá este tipo de torres y este tipo de fortificaciones, pero no a nivel de muro en la ciudad, ¿no? Sino que más bien marítimas, para proteger, digamos, sobre todo los corsarios, pero no envolviendo una ciudad. Pero el sentido de este muro es distinto al sentido que tenía, se copia, ¿no?, de las ciudades europeas, como la que vimos. Acá no hay ríos que separen, por ejemplo. No. Entonces, tiene que ver con amurallar también desde la perspectiva de la protección, pero también de lo que pasa extramuro. Siempre el extramuro es un límite, y los límites en el urbanismo empiezan a establecerse después sin muros, ¿sí? Porque se generan segregaciones espaciales. Santiago en particular es una ciudad altamente segregadora. Muchas otras en el mundo y en Latinoamérica. Este plano es de Valencia, ¿sí? La que le decía que hoy día conserva algunas de estas torres que están acá, de sus entradas principales. En el caso de Valencia, siempre hay un río además cercano, ¿no? Porque es el contacto, o sea, son ríos navegables en su mayoría, etc. Hoy día este río está seco, es un parque, y la ciudad, digamos, se extiende hacia acá. Este es Cartagena. No, perdón, este es Montevideo, ¿sí? La ciudad de Montevideo. Y también tiene estos procesos hacia el Río de la Plata, ¿no es cierto?, que van amurallándose como elementos de fortificación. Pero a lo que quiero ir hay una temporalidad distinta, no son de la Edad Media, ¿no? Estamos hablando de la colonia, ¿sí? Son mucho posteriores, sin embargo se conserva el sentido del muro. Pero ahí es donde se establece este concepto que viene muy de la literatura, ¿no?, y de la ilustración, que es la ciudad ilustrada o la ciudad letrada. Se establece un muro ya no de protección hacia grandes enemigos, que lo hay, sino que más bien de protección de este concepto como, comillas, de civilidad, ¿no? Profesor, Dígame. pero las ciudades que se fundaron en América venían preestablecidas porque venían con el requerimiento. Por lo tanto, eran un símil de lo que era la ciudad española, ¿cierto? Sí, tienen una forma de urbanizar, sobre todo las ciudades españolas. Sí, La corona española tiene una definición de fundar ciudades, sí, a diferencia de la corona portuguesa. claro, Los portugueses no crean ciudades. no, Las ciudades brasileñas, Río, por ejemplo, que mencionaba Pablo hace un rato, se crea a partir del ingenio industrial de la explotación de algún producto. Algo, claro. ¿sí? Tabaco. Entonces, lo importante en el mundo portugués es producir en lo que sería la protoindustria, ¿no? Estamos hablando de pre-revolución industrial. Entonces, en torno a esa producción se va generando, ¿no es cierto?, la población, y por eso tienen un desorden, digamos, aparente en el habitar los cerros, en las zonas estratégicas, etc. En cambio, las ciudades españolas hacen esta parte de acá. Acá se nota muy bien este Santiago, que es el damero, ¿sí? Cada manzana mide lo mismo, y ahí está la plaza de armas. Entonces, ese es el centro que se define y se traza la ciudad, ¿sí? Correcto. Nuestro Español. Santiago colonial es este pedacito de aquí, que va extendiéndose luego hacia acá y hacia acá. Y fíjense cómo se empieza a desordenar. Y ya para acá está la República. La manzana se achica, fíjense. Sí, sí,
se genera mucha más densidad poblacional, pero se establece este criterio que se da sobre todo ya a los inicios de la República, del extramuro como la ciudad civilizada. Los grandes palacios no se ubican acá, se ubican adentro de este muro. No es un muro, en el caso de Santiago no hay un muro, lo que es la línea férrea. Y quien hace este proyecto, ¿no? Que se llama el Camino de Cintura o el Cinturón de Hierro de Santiago, el que lo propone, digamos, y el que lo comienza, es Vicuña Maquena, ¿sí? Que es la conexión férrea de toda la ciudad. Y lo que hace esta línea férrea es establecer los sectores industriales por el lado de Mapocho, que todavía están, y por el lado de Franklin, ¿sí? Sí. Y las viviendas más cercanas a los sectores industriales son las viviendas obreras, y hacia los centros están las viviendas de los administradores, y se nota en los tamaños de las manzanas, si lo pueden observar todo, en este caso es el barrio Yungay, ¿no? Si se fijan, acá es súper compacto, una densidad poblacional mucho más grande, y hacia acá tenemos una densidad mucho más grande, amplia, ¿sí? Que habla de que ahí son las casas de los administradores, los ingenieros, los científicos, etc. Y para acá los palacios, ¿no? Fíjense esta escala de casa, ¿sí? Es muy distinta incluso a la manzana original. Lo mismo acá, zonas industriales muy compactas, acá está lleno de pasajes, cité, etc. Viviendas obreras en general. Las industrias ya del siglo XX y fines del XIX empiezan a crear muchas más viviendas obreras, y fíjense cómo se deforma este origen, que es el damero, ¿sí? Ya no existe el damero, las cuadras no necesariamente son homogéneas, y se empieza a desordenar, digamos, la ciudad. Y esto fija un límite, que es a lo que apunta Rama, que tiene que ver con la ciudad ilustrada en términos de la civilidad, ¿no? Un concepto de la ciudad que se escribe, la ciudad, como blanqueamiento, sobre todo de la ciudad latinoamericana, ¿sí? Del mundo ilustrado, del ejercicio del poder, se concentra en zonas, ¿sí? Si este era el origen colonial, después se traslada acá con los palacios, ¿sí? En estas manzanas de acá. Y versus esto, ¿no? Entonces, en esta zona son como verdaderas fronteras, comillas, no es porque haya una muralla o haya un puente elevadizo, como en la ciudad, esa es la metáfora, que hace que acá hay mucho comercio, ¿no? Porque acá tenemos las migraciones de campo a ciudad, son en estos sectores. En estos sectores, ¿sí? Porque básicamente aquí hay requerimientos de mano de obra barata. La chimba, que es al otro lado del Mapocho, en este caso, que se da con otro orden o desorden, ¿no es cierto?, mucho más espontáneo. La iglesia acá manda, ¿no? La mayoría de estos predios son de la iglesia, y la iglesia empieza a construir viviendas sociales y económicas para la gente que empieza a migrar a estos sectores. Estamos hablando ya del siglo XX, y las migraciones campo-ciudad que van en forma exponencial, ¿no es cierto?, poblando la ciudad. Después, en la segunda unidad, vamos a ver los datos demográficos, ¿no? Hoy día, en este mismo sector, hay concentraciones de migrantes ya desde otros países latinoamericanos, ¿sí? En este caso, aquí, por ejemplo, venezolanos, peruanos, sobre todo en Yungay, haitianos hacia acá, en los Nogales, por ejemplo, hay mucha presencia de haitianos. Acá también los hay, pero acá hay mayor concentración. La misa en los Nogales hoy día en la iglesia es en creol y castellano. Entonces, estas modificaciones, no solo en el suelo urbano, ¿no?, como uno puede ver la mayor densidad, sino que también en la arquitectura, en las prácticas culturales de la gente, como tener una misa en creol. No me extrañaría, como decía, que las poblaciones asiáticas, principalmente chinas, celebren otras fiestas, aparte del Año Nuevo, o que tengamos nuevas religiones, como la budista, en el caso de la población china, o las santerías en el caso de los haitianos y dominicanos, ¿no?, que son sumamente importantes en sus países. Al generar estas concentraciones de población, se transforman hoy día en unos pseudo guetos, ¿no?, que se instalan en cada uno de estos barrios, pero siguen siendo en su mayoría en los mismos lugares, ¿no? Y la población que vivía en esto ya no está. Hoy día aquí son universidades, oficinas, etcétera, y se fue a la Cota 1000 a vivir. La Dehesa, Chicureo, qué sé yo. Se van de estos centros urbanos, ¿sí? Pero básicamente el club hípico tenía esa relación con estos palacios.
O sea, era un deporte de reyes, ¿no es cierto?, vinculado a la aristocracia chilena de los inicios de la República y principios del siglo XX. Cuando empiezan a dejar, digamos, estos lugares, muchos de estos son ocupados por universidades, luego en la dictadura son centros de torturas, etc. Vamos a profundizar, pero esta metáfora tiene que ver con esto, ¿no? En el caso chileno, no tenemos muros, estamos en un valle, y lo que se genera, ¿no?, es este cinturón de hierro que habla de un proceso de higienización también de la ciudad. Teníamos una crisis sanitaria también importante, ¿no? Había tuberculosis, había cólera, la gente moría por montones con estas epidemias, y entonces las formas en donde se empiezan a crear el alcantarillado, por ejemplo, es en estos sectores, ¿sí? Entonces este ejercicio de higiene urbana viene acompañado de una higiene cultural, ¿sí? Se mezclan ahí. Bueno, acá se nota más, ¿no? En el plano actual, ¿sí? Esta es la línea férrea de la que estábamos hablando, que iba desde la estación Mapocho, estación Yungay, que todavía quedan algunos vestigios. Por acá pasa por debajo de la Quinta Normal, por debajo de la USACH, y sale acá este túnel a la estación central, conecta acá están los tornamesas de la estación central, la maestranza de ferrocarriles. Había una estación que se llamaba Padura, que es donde está, de hecho todos estos son barrios ferroviarios, acá de trabajadores de ferrocarriles. Luego San Diego, que acá estamos hablando de Franklin, ¿no? Para que se entienda. El Matadero en ese tiempo. Santa Elena, la estación Ñuñoa, y Pirque, que de aquí yo tomaba el tren hacia Puente Alto y el Cajón del Maipo. Y este sector, digamos, era el que estaba unido a través de tranvías, ¿sí? Que en el fondo recorrían todo el centro de Santiago. Estamos hablando del siglo XX acá. Se traza en el XIX, pero en el siglo XX esto funcionaba operativamente. Mi madre, que vivía aquí, iba a Pirque para llevar cosas a Puente Alto, por ejemplo. ¿Sí? ¿Preguntas? No por acá. Ahora sí me quedo todo. Todo bien por acá también. Súper. Ya ese era el bonus track de la pregunta que hizo Dafne con su madre la semana pasada, como para poder explicarlo más. Sin embargo, antes de irme, quiero mostrarles dónde está. Se quedó pegado esto. En el Moodle, que ya está, lo estoy poblando con las clases, con explicaciones bien breves, pero van a poder ver. Vamos a ir a la clase. Acá está el cadáver exquisito. Estos son fragmentos del texto de Italo Calvino, escritor italiano, que tiene un texto muy, muy, muy bello que se llama La ciudad invisible, ¿no? Y es un poco lo que hicieron ustedes con el cadáver exquisito. Aquí mismo está el texto, lo pueden ver y revisar. Está la ciudad y la memoria, hay alusiones a los jardines colgantes de Babilonia, como se pueden ver acá. Entonces, revisen el texto, léanlo a su arbitrio, no hay prueba del texto, pero métanse en el mundo de la literatura y las ciudades, que es mucho más amplio que Calvino, pero Calvino es una buena entrada. Y aquí hay algunos videos con algunos de sus textos, son videos bien cortitos. Y clase 3, que soy. Esta es la tarea, ¿no? Vean esta película. Se llama Metrópolis. Es cine mudo. Así que ármense de paciencia, la ven. Y en el foro hay un texto. Y acá está el texto de Ángel Rama, ¿no es cierto? La ciudad letrada para quienes nos interese. Y básicamente estamos hablando del capítulo 2. ¿Sí? Dicho esto, lo dejamos hasta acá y nos vemos la próxima clase. Que tengan un buen fin de semana. Igual. Chao, profe. Gracias, Chao, profe. profe, que esté bien. Estén bien todos. Adiós.